Hola, mi nombre es Yuya Onichan, y hoy veremos un resumen de la historia de Priscila, la cual leí hace poco, y ya que involucra personajes del arco 7, me pareció muy interesante, porque incluye la pelea entre Vincenta Belux contra Priscila. Antes de comenzar te recuerdo que todos los videos de Re:Zero están en la lista de la descripción. Así que si eres nuevo, te invito a revisar la lista donde he resumido más de 500 capítulos de Re:Zero, y donde actualmente ya estamos en los últimos episodios de la novela. Por último te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo, y donde les aviso cada vez que subo video. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Un día en la mansión Bariel, Priscila Bariel decidió leerle una historia a Schalt, su sirviente. Un libro que contaba una historia del pasado, que nadie más podría saber. Un libro que contaba su propia historia, antes de que ella se convirtiera en Priscila Bariel. Ella llamó a Schalt, su leal sirviente, y como si se tratara de un cuento, comenzó a contarle la historia de sí misma, mientras él escuchaba atentamente. Hace más de 7 años, antes de que Natsuki Subaru fuera invocado al mundo, había una joven de 12 años de edad, llamada Prisca Benedict. Tenía ojos carmesí, piel blanca de porcelana, cabello naranja y llevaba un lujoso vestido rojo. Un día en su mansión, la chica que se había hecho llamar Prisca se preparaba para la visita de su hermano, Vincenta Belux. Primero fue a comer una comida que había sido probada por su probador de venenos. Sin embargo, el probador de veneno había sido envenenado y había ocultado los efectos del veneno a la niña llamada Prisca. Como resultado, ambos fueron envenenados, lo que provocó la muerte de ambos. Sin embargo, realmente Prisca estaba a salvo, ya que quien había muerto era solo una doble de cuerpo sustituto, cuya función era ser su doble para situaciones peligrosas como esta, ya que este tipo de asesinatos era muy común en Valaquia. Prisca, que se había mostrado en el comedor, sabía que las sirvientas presentes habían conspirado para matarla y en realidad eran asesinas. Prisca terminó en una pelea con ellos, pero con la ayuda de su sirviente más cercano, Araquia, los eliminó fácilmente. Ya que Araquia tenía el poder de comer espíritus, y usándolo lanzó fuego sobre los conspiradores. Poco tiempo después de este incidente, Vincent llegó a la mansión Benedict con su grupo. Rápidamente se puso al día con lo que había ocurrido antes, y le preguntó a Prisca cuáles eran los orígenes de estos asesinos, y Prisca le respondió que no tenía ni idea. Vincent tampoco estaba seguro, y le dijo que intentaría investigar al respecto cuando regresara a su mansión. Durante su charla, fueron interrumpidos por Cecilus Ekmun, quien regresaba, luego de patrullar los alrededores. Y al darse cuenta de que Araquia estaba al lado de Prisca, este la provocó para que lo atacara. Como todos sabemos, Cecilus es el más fuerte de Valaquia, y es el general divino número 1, así que cada vez que ve un personaje poderoso, él va a enfrentarlo para medir su poder. Y ahora él estaba atacando a Araquia, quien en la actualidad es la general divina número 2. Cecilus se defendió de su ataque con una de sus ketanes, y sacó una segunda, sosteniéndola contra el cuello de Araquia antes de enfundarlas de nuevo. Después de este turbio intercambio, Vincent ordenó a Cecilus que detuviera esto, ya que aún no tenía intenciones de hacerse enemigo de Prisca. Esas palabras fueron captadas por los oídos de Prisca rápidamente, ya que ella sabía por qué las había dicho. Resulta que Vincent y Prisca son candidatos a la selección del siguiente emperador de Valaquia, y aunque son hermanos, saben que llegado cierto momento ellos se convertirán en enemigos. Así que luego de entenderlo, ella finalmente le preguntó si ya había comenzado. A lo cual, Vincent respondió que sí, que la ceremonia de selección del emperador ya había comenzado, y que ella también tendría que venir a la capital imperial. Algún tiempo después, en la capital imperial, Rupgana, Prisca, Vincent y todos los demás hijos vivos de Drizzt en Valaquia, el 76º emperador de Valaquia, se reunieron en un edificio para la próxima ceremonia de selección imperial. Mientras esperaban a que el emperador hiciera su aparición, Lamia Goodwin se acercó para saludar a Prisca y Vincent, pero Prisca no se lo tomó muy bien y le dijo que desapareciera de su vista.
Aquí tienen que saber que Lamia es una de las hijas del antiguo emperador Drisen Boyaccia y la cabeza de la familia Goodwin. Así más o menos viene siendo su media hermana, la hermanastra de Vincent y Priscilla. Lamia continuó burlándose de Prisca y sacó a relucir el ataque que había ocurrido en su mansión, haciendo que Prisca estallara en ira. Finalmente, el emperador hizo su aparición. Casi todos sus hijos actuales se arrodillaron mientras caminaba por el edificio. Sin embargo, varios de ellos, incluidos Prisca, Vincent y Lamia, no se molestaron en hacerle tales respetos. Uno de los hermanastros mayores de Prisca, Rommel, se ofendió por esto y la llamó. Sin embargo, Drisen no estaba disgustado por la falta de respeto de Prisca y los demás, sino que estaba de acuerdo con eso. Le preguntó a Prisca personalmente por qué no le había rendido sus respetos después de haber silenciado a Rommel, y Prisca respondió que no veía ningún valor en arrodillarse, y también le dijo que había envejecido. Luego Prisca mencionó el mantra del imperio: la gente del imperio es fuerte, y le dijo al actual emperador que él no era fuerte en la actualidad, ya que estaba debilitado por la edad. Oye, Parker, estás demente. Y al notar la actitud de Prisca, en lugar de enojarse, el emperador Drisen aceptó alegremente las palabras de Prisca. Luego fue hacia Rommel y le ofreció intentar sostener la espada Yang Volachia, que acababa de convocar desde el aire. Rommel trató de agarrarla, sin embargo, fue incinerado. Inmediatamente después de la muerte de Rommel, Drisen fue a agarrar la empuñadura de su espada Yang, sin embargo, él también fue incinerado por ella, ya que había perdido sus calificaciones como emperador. Aquí nos dicen que supuestamente la espada lo descalificó al verlo tan débil, probablemente por el deterioro de la edad. Mientras todos los demás estaban ocupados viendo la muerte de Drisen, Vincent llamó a Prisca, y después de intercambiar una breve mirada, Prisca agarró la espada Yang sin dudarlo. Luego de eso, muchas otras espadas Yang se materializaron para poner a prueba a los otros candidatos. Y así comenzó la ceremonia de selección del emperador. Recuerden que la espada Yang solo puede ser usada por el emperador de Volachia, y lo que pasó ahora mismo es que el actual emperador la invocó, y al no ser digno terminó siendo quemado por su propia espada. Un tiempo después del inicio de esta ceremonia, Prisca, que estaba en su mansión, recordaba como solo 11 personas, incluyéndola, habían quedado de pie después de haber desenvainado la espada Yang. De los 32 candidatos que habían estado presentes en la ceremonia, algunos de ellos habían perecido después de ser incinerados por su espada Yang, mientras que otros se habían negado incluso a tratar de apoderarse de ella. Prisca identificó rápidamente que de las 10 personas con las que competía, Vincenta Belux era su mayor amenaza, por eso había permitido que Lamia la visitara hoy, que venía con una propuesta de alianza. Lamia le ofreció a Prisca unir fuerzas, ya que estaba consiguiendo un grupo de seguidores muy fuertes, que usaría luego para atacar a Vincent, y a estos los llamó el cuerpo de poda. Esta es una referencia a la palabra podar, lo que se traduce como la acción de cortar ramas de algunas plantas, para que éstas puedan crecer de una mejor manera, y sean más fuertes. En resumen, ella creó una legión de asesinos, que llamó cuerpo de poda, porque Lamia asume que ella será la ganadora de la selección, y para lograrlo solo tiene que podar su camino, deshaciéndose de las ramas inútiles de su árbol, esas ramas que son Vincent y Prisca, o al menos esa es su perspectiva. Después de algunos intercambios tensos entre ellos, Lamia le dijo a Prisca que aún no necesitaba dar su respuesta, pero que la próxima vez que viniera de visita, esperaba una. Y diciéndole eso, Lamia abandonó la mansión. Arakia, que se había estado escondiendo en las sombras vigilando el intercambio, salió de su escondite y le preguntó a Prisca si le había ido bien. Prisca respondió que no había ido ni bien ni mal. Después de una conversación adicional entre los dos, Arakia le preguntó qué había querido decir Lamia al usar el término poda. Prisca respondió que, en resumen, Lamia se estaba encargando de algunas tareas rutinarias para que la ceremonia de selección imperial volviera a la normalidad, complementando su respuesta con la metáfora de podar hojas y ramas de un árbol. Poco tiempo después de que Lamia dejara la casa Benedict, fue a la casa Fitz para visitar a su medio hermano mayor Bartroy Fitz. Bartroy era uno de los desertores que había rechazado empuñar la espada en la selección imperial. Junto con él, otras 9 personas habían hecho lo mismo siguiendo sus persuasiones. Y Lamia le había dicho a Bartroy que si obtenía el trono,
pondría a Bartroy y a esos otros hermanos bajo su protección. Los dos hablaron sobre su acuerdo, y Bartroy recordaba cómo en el pasado, Lamia le había preguntado por un método en el que ellos no tuvieran que matarse entre sí. Y por esta razón Bartroy eligió apoyar a Lamia, ya que confiaba mucho en ella, y junto a sus 9 hermanos, se preparaba para enfrentar a Vincent. En resumen, los 10 hermanos se han aliado para enfrentarse a Vincent. Sin embargo, Lamia había fingido su pacto con Bartroy, y mientras hablaban, había envenenado el vino del que estaba bebiendo. Bartroy murió poco después, dándose cuenta justo antes de morir, que había sido engañado por Lamia, y que todo esto era parte de un plan creado por ella. Lo que significaba que ella iba a disfrazar su muerte como el ataque del enemigo. En pocas palabras, Lamia planeaba traicionar a todos los miembros de su alianza, e iba a disfrazar la muerte de Bartroy, haciéndolas pasar como ataques del enemigo. Además, usando el miedo por la muerte de Bartroy, se colocó en la cima del grupo, e hizo que los 9 hermanos restantes le sirvieran. Unos momentos después de la muerte de Bartroy, Verstedt Fondalfon llegó al lugar y le informó a Lamia que se habían encargado de establecer el control de la propiedad de los Fitz. Lamia le agradeció por su trabajo, y los dos continuaron con su plan, ya explicado. Algún tiempo después de lograr ese objetivo, Lamia reunió sus fuerzas de coalición. Las fuerzas de coalición de Lamia estaban compuestas por 2 grupos, el primero era el cuerpo de Poda, y el segundo era un grupo formado por los sirvientes de los 9 hermanos. Prisca, que estaba escondida en la cima de una colina, miró hacia abajo a las fuerzas acumuladas y se dio cuenta de que este sería el clímax de la selección imperial. Ella comenzó a entablar una conversación ociosa con Arakia, pero fue interrumpida por uno de sus soldados que le traía un mensaje de Verstedt, indicándole que moviera sus fuerzas a la retaguardia cuando comenzó el ataque. Aquí hago una pausa para explicarles que Verstedt Fondalfon es el actual primer ministro, y se dice que es el que tiene el mayor rango después del emperador de Wallachia. O sea que en la actualidad, en ausencia de Vincent, Verstedt sería el que daría las órdenes. Y para recordar algo más, en la actualidad Vincent dijo que Verstedt, el primer ministro, lo traicionó. Eso tiene sentido para mí. Poco tiempo después de que se transmitió esta instrucción, Lamia dio la orden de atacar a su cuerpo de Poda. El cuerpo de Poda avanzó hacia la formación defensiva que Vincent había organizado frente a su castillo, solo para encontrarse con Cecilus, que había estado esperándolos. Entonces Cecilus comenzó a masacrar a los miembros del cuerpo usando su velocidad ultrarrápida y sus katanas malditas. Mientras tanto, mientras estallaba la batalla, Prisca trató de dejar su puesto designado con sus tropas, sin embargo, fue detenida por Peladio Ogmanesque, que se comunicó con ella telepáticamente. Aunque Peladio sospechaba de Prisca, imaginando que traicionaría al ejército de coalición de Lamia, Prisca se rió de sus preocupaciones y cortó el vínculo telepático con él. Luego regresó hacia sus tropas y les dijo que iban a destruir a Vincenta Velux, y que simplemente deberían seguirla para hacerlo. Mientras esto sucedía, Vincenta Velux y Chisa Gold habían dejado la seguridad de su castillo para ejecutar un plan que este último había ideado. Sin embargo, mientras caminaban por el bosque en las cercanías del castillo, fueron interrumpidos por Prisca, que había predicho sus movimientos, y ahora se preparaba para luchar contra Vincent. Después de su emboscada, Prisca y Vincent comenzaron a batirse en duelo con sus espadas Yang. Mientras tanto, los hombres que habían venido con Vincent y Chisa comenzaron a atacar a Arakia. Sin embargo, usando sus poderes como devoradora de espíritus, Arakia pudo luchar contra ellos, y terminó matando a muchos. Eventualmente, Chisa se dio cuenta de que sus hombres no tenían ninguna posibilidad contra ella y decidió batirse en duelo contra Arakia. Pero Arakia fue capaz de derrotarlo apuñalando su varita a través de su estómago y fuera de su espalda, dejándole heridas críticas. En pocas palabras, Arakia está rotísima y derrotó a Chisa Gold. Unos segundos después de que Arakia derrotara a Chisa, se produjo una explosión en el lugar donde estaban. Verstedt había disparado un cañón de piedras de maná en su ubicación por órdenes de Lamia, con la intención de acabar con Prisca y Vincent de una sola vez. O sea que mientras Vincent y Prisca se enfrentaban, Lamia planeaba matarlos de un solo golpe usando sus cañoncitos de maná. El cañón golpeó el área objetivo directamente,
Sin embargo, para consternación de Lamia, Prisca, Vincent y sus subordinados habían sobrevivido al impacto. Entonces Lamia decidió que usaría el plan B y el C para tratar de acabar con sus enemigos. Luego dio la orden de movilizar el escuadrón de emboscada, pero antes de que su orden fuese recibida, una flecha se precipitó hacia ella, y apenas logró incinerarla con su espada Yang, antes de darse cuenta de que había sido atrapada en la trampa de Vincent. Y entonces se dio cuenta de que todo este tiempo había sido engañada, y que los 9 hermanos que creía subordinados estaban del lado de Vincent. Además, Prisca y Vincent habían acordado una tregua temporal para derrotarla. Entonces, usando a Verstets y su cuerpo de poda para defenderla, Lamia intentó huir para luchar otro día. Sin embargo, su ruta de escape fue cortada por un hombre sonriente empapado en sangre, conocido como Cecilus Egmont. Él acababa de aniquilar a todo el cuerpo de poda de Lamia y comenzó a matar a los soldados que la protegían. Tratando de huir del monstruo cubierto de sangre, Lamia se encontró cara a cara con Prisca, que estaba esperándola con su espada Yang en la mano. Cara a cara, Lamia le preguntó a Prisca cómo Arakia había logrado protegerlos de su bombardeo. Y Prisca respondió diciendo que Arakia era una devoradora de espíritus que podía tomar el poder de los espíritus que comía, y con esto la respuesta quedó bastante clara. Lamia rápidamente se dio cuenta de lo que había sucedido, y como todo era parte del plan de Vincent. Ya que siguiendo sus planes habían luchado en el territorio de los Abelux, donde se encontraba Muspel, el gran espíritu de la tierra. Y comprendió que Arakia se había comido a este gran espíritu de tierra. Aquí se los explico de nuevo. Durante la pelea, cuando los cañones de Maná dispararon un gran ataque, Arakia se comió al gran espíritu de tierra de este territorio, y con ese gran poder pudo detener el ataque de los cañones de Maná. Mientras Prisca y Lamia luchaban, Arakia y Vincent comenzaron a hablar entre sí sobre lo que había sucedido. Vincent expresó su gratitud por lo que Arakia había hecho, y ésta respondió que lo había hecho por su princesa. Finalmente, después de que intercambiaron algunas palabras más, Vincent le dijo a Arakia que tenía algo que decirle. 2 meses después de la muerte de Lamia, las fuerzas de Prisca y Vincent se apoderaron del castillo de Peladio. Y al final Prisca mató a Peladio tal y como ella le había prometido. Con su reciente victoria en la mano, Arakia comentó abatidamente que tendrían que luchar contra Vincent pronto. Prisca estuvo de acuerdo en que tendrían que hacerlo, aunque no estaba segura de si sería pronto o no. Poco después fueron interrumpidos por Chisagolf, quien apenas había logrado sobrevivir a las heridas que había sufrido en su lucha contra Arakia, y ahora su cabello era completamente blanco. En resumen, Chisa sobrevivió y le pasó lo que al Kaneki. Entonces él trajo una bebida fina de Vincent. Sin embargo, sospechando que podría ser envenenado, Prisca ordenó a Arakia que lo rompiera. Arakia cumplió con su orden y rompió la botella, derramando el licor por todo el piso. Después de explicar por qué había ordenado eso, Prisca le dijo a Chisa que ya no podían recibir regalos de este tipo, ya que tanto Vincent como Prisca eran participantes de la selección imperial. De hecho, eran los últimos 2. Luego Chisa le preguntó a Prisca si realmente pensaba que podía ganar contra Vincent. Y Prisca respondió diciendo, por supuesto, porque el mundo se formó únicamente para su conveniencia. Sin embargo, unos momentos después de decir esas palabras, Prisca vio que Arakia se derrumbó, cayendo al suelo. Esto causó que Prisca se sorprendiera. Luego Arakia se disculpó con lágrimas en los ojos, diciendo que lo sentía, ya que ella había ingerido el licor. Luego, comenzó a convulsionar, ya que el licor había sido envenenado. Y, exactamente como Vincent había predicho, Prisca se negó a dejar morir a Arakia y comenzó a chupar el veneno de sus labios, disminuyendo la dosis que Arakia había tomado. Pero al hacer esto se envenenó a sí misma. Finalmente, las convulsiones de Arakia se detuvieron y ella perdió la conciencia. En resumen, Arakia fue envenenada, engañada por Chisa, y Priscila intentó salvarla, succionando el veneno de su boca y labios. Y de este modo la selección imperial terminó con Vincent como el ganador. Mientras tanto, de vuelta en el presente, Priscila terminó de leerle el libro a Schalt, y cuando este último le preguntó qué pasó después, Priscila respondió que el personaje principal de la historia, la princesa, había muerto allí,
y que no había ninguna continuación. Schalt se negó a aceptar esto y le dijo a Priscilla que él mismo escribiría una secuela de la historia. Esto llamó la atención de Priscilla, quien preguntó qué tipo de futuro le daría a la princesa muerta. Schalt respondió de inmediato que acababa de caer en un sueño profundo porque la dosis del veneno se había dividido entre ella y Arakia. Finalmente, después de este breve cambio, Priscilla quedó impresionada por la continuación de Schalt y luego le pidió que le contara la secuela de la historia de la pobre princesa. Schalt accedió y comenzó a contar lo que pensó que sucedió a continuación, mencionándole que ella no murió por el veneno, y que luego fue ayudada por una persona muy amable. Mientras tanto, hace más de 7 años, la escena cambió a la perspectiva de Arakia después de que ella había recogido el veneno. Un flashback se desarrolló en la escena en la que Vincent había tenido una conversación con ella. Allí Vincent le dijo a Arakia que si Prisca lo enfrentaba, ella seguramente moriría. Vincent le dijo que a pesar de eso, no podía dejar morir a su amada hermana pequeña, y que ella le otorgaría a Arakia una oportunidad como recompensa por su trabajo durante la batalla para salvar a Prisca. Cortando el flashback, Arakia despertó mirando hacia un techo desconocido. Fue recibida por Chisagol. Cecilus Ekmuni había perdido la visión en su ojo izquierdo como resultado del veneno. A ella no le preocupaba nada su ojo perdido, y mirando a Chisa le preguntó qué había sucedido con la princesa. Y Chisa le respondió que había fallecido, lo que causó que Arakia se enfureciera. Sin embargo, Cecilus la detuvo antes de que pudiera romperle el cuello a Chisa. Finalmente, Chisa le dijo que aunque Prisca había fallecido, su princesa aún vivía. Pero aunque esta princesa estuviera viva, no iba a poder encontrarla de nuevo. Arakia comenzó a llorar ante ese hecho, ya que comprendió que aunque su princesa había sobrevivido, ellas habían perdido la selección imperial, gracias a su traición. Mientras tanto, algún tiempo después de haber sobrevivido, Priscilla, ahora ya no conocida como Prisca, estaba parada frente a la supuesta tumba de Prisca, ya que había fingido su muerte. Una anciana, que era su supuesta abuela, la reprendió por quedarse afuera en el viento, y la llamó princesa. Esto molestó a Priscilla, que estaba interpretando el papel de su nieta, y le recordó que Prisca Benedict fue enterrada en esa tumba. Luego, mientras miraba la tumba, murmuró para sí misma que la chica allí era alguien que realmente se parecía a ella, que le había sido útil 2 veces, haciendo referencia a su doble, la chica que había sido asesinada en su lugar hace meses. Priscilla le agradeció por sus servicios y luego, su sirviente miró hacia el cielo, ya que algo irradiaba mucho calor frente a ella. Entonces la anciana fue testigo de la espada Yang en la mano de esta chica, lo que confirmaba que Priscilla aún era digna de ser la emperatriz de Wallachia, y que el mundo se formó únicamente para su conveniencia. Y esa es toda la historia de Priscilla. Chicos, este resumen me ha tomado mucho tiempo, ya que el material que leí solo está disponible en inglés, y tuve que traducirlo para realizar este resumen, así que les pido su apoyo, apóyenme con su like y comentario, que siempre me ayuda muchísimo. La verdad me encantó, y tiene muchos detalles que aportan mucho a la historia de Re:Zero. Y es un poco triste, pero Vincent se las arregló para ganar la selección, sin matar realmente a su hermana. Ese es un verdadero hombre. Además pudimos ver cómo es el ministro, que lo traicionó en la actualidad, y ahora entendemos sus razones, ya que Verstedt era seguidor de Lamia, así que probablemente no aceptaría a Vincent ni a Priscilla como su emperador. Y eso es todo, espero les haya gustado este contenido, y si eres nuevo te invito como siempre a ver los vídeos de la lista de la descripción para que aprendas más de este mundo de Re:Zero. Sin más que decir, muchas gracias por llegar hasta aquí, y déjame tu like y comentario para el algoritmo. Recuerda que tengo más de un canal, así que sígueme en ambos. El primero es Yuyoni-chan y el segundo es Yuyoni-chan GX. No olvides dejar tu poderoso like y comenta, ya que gracias a su apoyo es que puedo seguir trayendo este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, que dejaré en la descripción. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuyoni-chan.